con el predominio de un solo obispo. Es decir, un obispo, alguien que está por encima y después todos por debajo. Pero nunca fue esa la propuesta de Dios, como lo vimos el otro día. Nunca fue esa la propuesta de Dios para su iglesia. Jesucristo estableció su iglesia de una manera llana, o como bien les decía, como dijo un respetable maestro, de manera cúbica, así como es la Nueva Jerusalén, ¿sí? Que es nuestro destino final. Y hoy con este tema de la jerarquización se ha separado muchísimo a la gente, se ha dividido al pueblo de Dios. Entonces tenemos pueblo de Dios que es el clero y pueblo de Dios que es laicos. Y escuchar eso en boca de pastores o de personas que deberían cuidar a los demás, me suena tan religioso y tan pedante, me suena tan pedante. Tratar a las personas como si fueran los laicos, es decir, como la gente común, y nosotros somos el clero, cuando Jesús nunca propuso eso. Pero eso es una doctrina que se fue metiendo, la doctrina de los nicolaitas, que son los que predominan gobernando al pueblo. Y siempre que alguien gobierna, todos los demás tienen que ser gobernados. Pero esa no fue la propuesta. ¿Se acuerdan ustedes que lo último que hablamos fue que el mundo presenta un gobierno piramidal, pero Jesús presenta un trabajo codo a codo? Es decir, uno al lado del otro. Y se acuerdan que les di el ejemplo de la conquista de Jericó, ¿sí? Dios le ordenó a cada uno que de donde estaba hacia adelante entrara a la conquista. ¿Para qué es eso? Para que no estorbe al otro. Entonces, cuando cada uno se coloca en el lugar que le corresponde, nadie estorba a nadie. Y hoy quiero comenzar con una de las más malas traducciones, terribles traducciones que se ha hecho principalmente en la Reina Valera. Por supuesto que hay muchísima gente que todavía la defiende, pero quiero suponer que es por ignorancia. Con lo cual también nosotros crecimos y con la cual yo creí en el Señor. No fue por una traducción ni por una versión, sino creí en el Señor porque el Señor me llamó a sus caminos. El problema es después, cuando uno comienza a tratar la doctrina, a ver la doctrina, como muchas veces somos afectados por una mala traducción o por una falsa doctrina. Entonces, al primer lugar donde yo quiero ir es a Hebreos capítulo 13. Yo no voy a dar toda la explicación, porque los que tienen la Biblia textual pueden encontrar al final toda la explicación de la traducción de estos verbos, y los que no la tienen, que la adquieran. Y pronto vendrá la cuarta, así que podrán adquirirla. Y con esto también quiero decirles que la cuarta edición, la cuarta edición de la Biblia textual, como la misma Sociedad Bíblica lo dice, no es una Biblia perfecta, es una Biblia perfectible. Como hay una cuarta edición, puede venir una quinta si sigue habiendo depuración. Porque no se olviden que el texto hebreo, es decir, el texto del Antiguo Pacto, todavía no está totalmente depurado. Y el texto griego está prácticamente todo depurado, pero no es tan fácil cuando hay que hacer la traducción del griego al castellano. Entonces todavía hay trabajo por hacer. Pero por la gracia de Dios tenemos un texto griego, un 99% depurado, y así se pudo traducir al castellano con muchísimo trabajo. Y hoy nosotros, o los que estudiamos, o todo el pueblo de Dios, puede seguir consultando los interlineales griegos, griego-español o hebreo-español, pero ya por la gracia de Dios tenemos la tranquilidad de saber que tenemos una traducción mucho más fiel que hasta ahora. En las traducciones como la Reina Valera, en el verso 17 de Hebreos 13, dice: sujetaos a vuestros pastores, ¿sí? Sujetaos a vuestros pastores y obedeciéndoles a ellos, ¿sí?
Pero resulta que esa traducción es una mala traducción. ¿Por qué? Veamos qué nos dice el texto griego, que no traduce ni la palabra pastores ni la palabra sujetaos, sino a quienes cuidan de los demás. Que inclusive, si vemos esto, cuando dice a quienes os dirigen, también inclusive se debería traducir a quienes cuidan de los demás. Y cuando decimos a quienes cuidan de los demás, hermanos, estamos hablando no del que está al frente de una congregación, de aquel que lo cuida, de aquel que lo cuida, de cualquier persona que te cuida. Porque la cuestión aquí, la responsabilidad no está sobre el que te cuida, sino sobre aquel que es cuidado. Y fíjense ustedes cómo es esta cuestión. Leemos primero 13:7 y luego 13:17. Después de ahí vamos a ir a Primera de Pedro y se van a dar cuenta que en el contexto claramente lo dice Pedro. 13:7 dice: acordaos de los que os dirigen. ¿A quién le dice acordaos? A todos nos dice acordaos de quienes os dirigen. Pero podríamos decir mucho mejor acordaos de los que cuidan de los demás. Acordaos de los que los están cuidando. Quienes os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Qué es el resultado de su conducta e imitad su fe? Es que cada uno de nosotros somos responsables de imitar a aquellos que han caminado en fe, que nos han mostrado que por su conducta y por su fe son verdaderos cristianos. El tema es que nosotros muchas veces tendemos a imitar justo lo malo. ¿Sí? Tendemos a imitar la conducta o las actitudes de aquellos que hacen lo malo. Pero no tendemos a imitar la conducta y la fe de aquellos que caminan en fe y en buena conducta. Entonces, el mandato aquí no es a que nos sujetemos, sino a que imitemos a quienes nos cuidan. Y no es solamente el pastor, son los hermanos que te cuidan. Imita a los hermanos que te cuidan. Imita a aquellos que te llevan por el buen camino. Eso es lo que te está diciendo. Tan sencillo y simple como eso. Pero el otro versículo, que es el que en muchas oportunidades a mí me lo pusieron así como si fuera la chapa del médico en la puerta, o la chapa del farmacéutico, o la del odontólogo. El verso 17. El verso 17, la Reina Valera y otras traducciones, dice: sujetaos a vuestros pastores. Claro, cuando el pastor te dice, vos tenés que sujetarte a mí, chao, ahí te puso un pie sobre la cabeza. Pero no dice eso el texto griego. Fíjense ustedes cómo lo dice. Prestad atención a quienes os dirigen, o mejor dicho, y mejor traducido todavía, es a quienes os cuidan de los demás, o a quienes los cuidan. Prestad atención a quienes nos cuidan. Y sed dóciles, o sed persuadidos, o déjense convencer. ¿Por qué? Porque ellos velan por vuestras almas. Es decir, si alguien te está cuidando, ese alguien está velando por tu alma, por eso te está cuidando. Entonces el mandato no es al que te está cuidando, sino al que es cuidado. Porque ellos velan por vuestras almas. Miren, como quienes han de dar cuenta, es decir, todos aquellos que nos dedicamos a cuidar de los demás, sea el hermano que sea que se dedica a cuidarte, ese va a dar cuenta, se sabe que tiene que dar cuenta por tu alma. Eso no significa ni que va a perder la salvación, ni que si vos te portás mal, toda la sangre de esa persona va a caer sobre tu cabeza. No, porque eso fue para otro. Pero la persona se siente con la responsabilidad de que un día tiene que dar cuenta por el cuidado que tuvo con vos. Pero fíjense ustedes que el mandato
sigue no siendo para el cuidado, sino, perdón, no para el que cuida, sino para el cuidado. Dice, para que hagan esto con gozo. Se lo estoy haciendo de parte por parte. Para que hagan esto con gozo. O no es gozoso, no es alegría maravillosa la de los que cuidamos a los demás o la de los que nos cuidan cuando las personas son dóciles, cuando se dejan persuadir por lo bueno que uno le aconseja, cuando la persona se deja dirigir o se deja cuidar, mejor dicho, para no herir susceptibilidades, se deja cuidar. ¿Vieron qué pasa con los adolescentes, con nuestros adolescentes? Que uno los cuida y uno les dice las cosas y se los dice por el cuidado de ellos porque uno los ama. Pero parece que ellos no se dejan cuidar. Parece que como que ellos tienen razón. Bueno, ese comportamiento adolescente espiritual es el mismo que muchas veces hay en la iglesia. De las personas que no se dejan cuidar, que uno le está diciendo, te está yendo de cabeza al pozo. Yo te voy a acompañar hasta el borde del pozo, pero no voy a ir al pozo con vos. Entonces, te está yendo al borde. Como dijeron, como dijo alguien de mi familia, se está yendo al pasto. ¿Sí? Está patinando. Entonces va uno y le advierte, estás patinando. Volvé en tus cabales y volvé al camino. Si la persona es dócil y la persona se deja persuadir, dice, este pelado tiene razón. Entonces se encamina nuevamente. ¿Sí? Entonces yo con alegría puedo seguir trabajando con esa persona porque se deja persuadir. Pero cuando la persona es terca como una mula, vos le decís 25 veces, y vos decís, Señor, ¿qué quieres que haga con él? O te lo llevo o te lo mando. ¿Ve? ¿Por qué? Porque el mandato no es para que te sujetes al pastor, sino para que te dejes persuadir, para que seas dócil, para que los que te cuiden y con gozo lo puedan hacer. Porque fíjense ustedes, para que hagan esto con gozo y no quejándose. ¿Quejándose quién? El que te cuida. Porque al fin y al cabo, el que sale mal parado es el cuidado que no se deja cuidar. No el que te está cuidando. Pero el que te está cuidando es el que sufre. Porque te ve derrapando. Dice, porque esto no sería provechoso para vosotros. ¿Qué no sería provechoso? ¿Qué es lo que no sería provechoso? Y que no te dejes persuadir, que no te dejes cuidar y que derrapes. Y que cuando se te está aconsejando que te está yendo al pasto, la persona no pueda persuadirte y te vayas al pasto. ¿Es provechoso eso para vos? No es provechoso eso. No es provechoso para ninguno de nosotros que cuando nos están cuidando no nos dejemos cuidar. Siempre y cuando quien te está cuidando tenga un consejo de parte de Dios. Si no, no tenés ninguna necesidad de obedecer. Entonces, con de sujetaos a los pastores, ha llegado a hacerse una dominación dentro del cristianismo, cuando en realidad esto no es así. Y ojo que lo estoy diciendo creyendo que todos los que dicen sujetados a los pastores simplemente se guían por una mala traducción y que no, que en su corazón quieren dominar a la gente. Eso es otra cosa. ¿Amén? Amén. ¿Se va entendiendo? Amén. Fíjense ustedes, por favor. En 1 de Pedro, capítulo 5, verso 1 al 4, la primera carta del apóstol Pedro. Qué claro que es esto, como para que no queden dudas de lo que decía Hebreos 13. Capítulo 5 de primera carta de Pedro, del 1 al 4, dice, exhorto, y fíjense cómo él comienza, con una palabra que no significa los reto, o los voy a tener cortito. Es decir, me exhortó fuertemente, como dice alguno, y lo que está diciendo es que le pegaron un reto impresionante. La palabra exhorto no es esa. La palabra exhorto es animar a las personas a poner en práctica lo que ya aprendieron.
no se le puede mandar a una persona a poner en práctica algo que nunca aprendió. ¿Es cierto o no? Entonces Pedro dice, exhorto pues a los ancianos entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo. Esto también es importante entender, porque les voy a hablar del tema de los apóstoles luego. Testigo de los padecimientos del Mesías, y también soy participante de la gloria que va a ser revelada. Acá viene el mandato. Apacentad la grey de Dios, es decir, la obra, la gente, el pueblo de Dios, que está entre vosotros, no por fuerza, sino voluntariamente, según Dios, no con avaricia de ganancia material, sino de buena voluntad, no enseñoreándoos de la gran heredad, sino siendo ejemplo de la grey. ¿Por qué eso? Porque fíjense ustedes, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcesible de gloria, es decir, una corona que no se marchita. Entonces, fíjense ustedes cómo Pedro y Pablo están aconsejando a la gente que se tiene que dejar dirigir, y a aquellos que cuidan de los demás, a que lo hagan correctamente, porque un día tendrán que presentarse delante de el príncipe de los pastores. Es decir, el príncipe de aquellos que cuidan de los demás. Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso para exhortarlos y advertirles. ¿Y eso dónde está? En Hechos, capítulo 20. Y es interesantísimo esto, Hechos, capítulo 20. Leemos el 17 primero. Dice, ¿lo tienen todos? Página 1140. Escucho ruido de hojas todavía, significa que no todos lo encontraron. Hechos 20 está entre el 19 y el 21. ¿Lo encontraron? Sin embargo, desde Mileto envió recado a Éfeso y mandó llamar a los ancianos de la iglesia. Vayan hasta el verso 28. Les dijo, tened cuidado de vosotros mismos y de todo el rebaño en que el Espíritu Santo os puso por obispo para apacentar la iglesia de Dios que adquirió mediante su propia sangre. Fíjense ustedes, ¿quién puso a cuidar gente entre el pueblo de Dios? El Espíritu Santo. ¿Bien? Porque es una función, es un don que Dios ha dado. Fíjense ustedes, mis hermanos, y pueden observar allí que dice Iglesia de Dios, donde muchas traducciones han reemplazado Dios por Señor, por esta cuestión de que cómo Dios puede tener sangre. Y si creemos que Jesucristo es Dios, Dios tiene sangre, o tuvo sangre. Dice, verso 29. Yo sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos feroces que no perdonarán al rebaño, que no perdonan al rebaño. Y de entre vosotros mismos se levantarán hombres que hablan perversidades para arrastrar a los discípulos tras sí. ¿Está pasando eso? Sí. Por tanto, velad, recordando que por 3 años, noche y día, no cesé de amonestar con lágrimas a cada uno. Les está haciendo una advertencia a los ancianos, es decir, a aquellos que cuidaban de los demás, a lo que en algunas partes se traduce como obispo, pero que no es una jerarquía, sino es una función dentro del cuerpo de Cristo. Ahora, cuando nosotros vamos a ver las cartas, y esto es interesantísimo, porque cuando nosotros vemos todas las cartas, y ahora les voy a ayudar a hacer una recorrida por
por las cartas, así que prepárense, porque van a recorrer un poquito las cartas. Cuando ustedes hacen una recorrida por las cartas, en los inicios de todas las cartas, van a observar ustedes que Pablo no se dirige jamás a un pastor, a un anciano, a un diácono. Se dirige al pueblo, a la iglesia, a toda la iglesia. Esto es como si nos mandaran una carta a nosotros, la leo yo, y permito o no permito que la iglesia se entere de la carta que nos manda. Porque esto, hay algunos que se constituyen filtro. ¿Vieron? Esto lo puede saber la gente, esto no lo puede saber la gente. Entonces, ¿saben qué? Esto es como aquellos que nos han escondido por 200 años todas estas cosas que nosotros estamos declarando ahora, creyendo que el pueblo latinoamericano no está preparado para recibir ciertas verdades. Y permítanme decirlo, eso también me lo dijeron en alguna oportunidad aquí en Argentina. Entonces eso es como ofender nuestra capacidad intelectual. Porque algunos, como yo, seremos burros, pero no tanto. Hago entender. Entonces, cuando nos dicen una verdad, nosotros podemos discernir. O yo les pregunto, queridos hermanos, yo les pregunto en esta noche, desde que estamos conociendo todas estas verdades, ¿nuestro discernimiento espiritual no ha crecido enormemente? Entonces, cuando ustedes escuchan algo que suena a bolazo, se dan cuenta. ¿Por qué? Porque Dios nos ha estado afilando los sentidos. Los sentidos espirituales están siendo afinados. Como dice Hebreos, que los que van madurando tienen los sentidos afinados, tienen agudizados los sentidos por el uso. Entonces, cuando una persona dice, no necesito la palabra de Dios, no necesito entender lo que la palabra de Dios dice, todos sus sentidos se atrofian, sus sentidos espirituales se atrofian, entonces la persona no entiende nada y le pueden vender gato por liebre, le pueden mandar vaca por camello y la persona no entiende nada y le da lo mismo. Pero sin embargo, cuando nosotros estamos siendo afinados, nuestros sentidos están siendo agudizados por medio de la palabra de Dios, ¡wow! Sí, no me van a vender cualquier banana. Vamos a hacer una recorrida. Pablo en sus cartas a las iglesias nunca se dirigió al pastor sino a todos los santos. Vemos primero Romanos capítulo 1, por favor. Después de Hechos viene Romanos. Romanos capítulo 1, verso 1. Primero y después leemos el verso 7. 1:1 dice, Pablo, siervo de Jesús el Mesías, un apóstol, dice, un apóstol. No dice el apóstol, no dice apóstol, dice un apóstol. Porque él hace una diferencia entre apóstolos, que es un enviado, a ton apostolón, que es el apóstol de Hebreos, capítulo 7 creo que es Jesucristo, el apóstol. Entonces dice, un apóstol por llamamiento de Dios, no de los hombres, habiendo sido apartado para el evangelio de Dios. Verso 7, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz, gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿A quién le envía la carta? A todos los santos. Bien. Primera carta a los Corintios, capítulo 1. Leemos capítulo 1 al 3. Están todas seguiditas, así que se puede encontrar bastante fácil. A los Corintios 1. Pablo, llamado a ser un apóstol de Jesús el Mesías por voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes,
¿A quién envía la carta? A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Jesús el Mesías, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesús el Mesías, Señor de ellos y nuestro. Gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Mesías. ¿Se la dedica al pastor? No se la dedica al pastor. Segunda de los Corintios, capítulo 1. Va a ser un curso intensivo de índice hoy. Después de acá ya saben, ya van conociendo por lo menos estos libros donde están ubicados, ¿no? Segunda de los Corintios, capítulo 1, versos 1 y 2. Pablo, un apóstol de Jesús el Mesías por voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, junto con todos los santos que estáis en toda Acaya, en toda la provincia de Acaya. Gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Mesías. ¿A quién le envía la carta? A todos los santos. Y a todos los que están en Corinto y a todos los que están en la provincia de Acaya, que es la provincia donde Corinto estaba ubicado. Próxima carta. Gálatas, capítulo 1. Un poquito más adelante. Termina Corintios y sigue Gálatas. Gálatas capítulo 1, 1 y 2. Pablo, un apóstol, no de hombre ni por hombres. ¿Saben por qué hace esta aclaración él? Porque algunos lo estaban acusando de no ser un apóstol verdadero. Sino de Jesús el Mesías y por Dios Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, de la provincia de Galacia. A todos los hermanos en la iglesia de la provincia de Galacia. Efesios capítulo 1. 1 y 2. Observemos esto. Aunque la carta se le dice comúnmente la carta a los Efesios, porque aparentemente esta carta fue encontrada o hallada en la ciudad de Éfeso, creo que por ahí viene la historia. En realidad se le llama comúnmente la iglesia de Pablo a los gentiles, o a la iglesia gentil, porque ustedes pueden observar que allí dentro todo el tiempo se dirige a gentiles, es decir, gentiles ¿quiénes son? Todos aquellos que no son judíos. Por supuesto, siempre les digo, cuando pasamos a ser iglesia de Dios dejamos de ser judíos y gentiles, pero cuando Él se está dirigiendo como iglesia, se está dirigiendo como un apóstol de Jesucristo, se está dirigiendo a una iglesia gentil, para que la iglesia gentil entienda de dónde lo sacó Dios para que pertenezca a la iglesia. Pablo, un apóstol de Jesús el Mesías por voluntad de Dios, a los pastores, a los santos y fieles en Jesús el Mesías. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesús el Mesías. Esto no es todo. Filipenses, capítulo 1, verso 1. Sé que los voy a cansar, pero es necesario que lo entiendan y que lo vean. Filipenses, capítulo 1, verso 1 y 2. Pablo y Timoteo, siervos de Jesús el Mesías, a todos los santos en Jesús el Mesías que están en la provincia de Filipos, o en Filipos, con los obispos y diáconos. Recién ahí nombra a los obispos y diáconos, es decir, aquellos que se encargan de cuidar a los demás, pero ¿dónde los nombra? Al final. No los nombra al principio. Primero se dirige a todos los santos, con los obispos y diáconos. ¿Para qué? Para que los obispos y diáconos no se crean que son los dueños de la iglesia. Entonces la carta va dirigida a todos los santos,
con los obispos y diáconos, que se tienen que considerar entre todos los santos y no una élite separada de los laicos. Gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Mesías. Cuando yo digo todo esto, parece que estoy atentando contra mí mismo. Por eso no se habla esto. Por eso no se dice. Porque parece que estuviera atentando contra mi autoridad, contra mi investidura. No, hermanos, me libra de una responsabilidad. Me libra de la responsabilidad de creer que estoy por encima de ustedes. Gracias a Dios que estoy igualito que ustedes. Con una función distinta. Con una función. Pero al igual que ustedes. Porque somos hermanos. Pero esto no es todo. Fíjense ustedes, por favor, Colosenses capítulo 1, versos 1 y 2. Pablo, un apóstol de Jesús el Mesías por voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en el Mesías que están en Colosas, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre, de Dios nuestro Padre. Cuando dice Dios nuestro Padre, una y otra vez, es que somos todos hermanos. Lisa y llanamente. Primera carta a los tesalonicenses. Lindo, vamos encontrando el índice, ¿vieron? A los tesalonicenses 1. Pablo, Silvano y Timoteo. ¿Por qué nombra a esta gente, a estos hermanos? Porque son parte del equipo evangelístico de él. Porque cada uno de ellos luego tiene una actividad o Pablo los envía a uno y otro lugar. A la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesús, el Mesías, gracia y paz. Gracias a vosotros y paz. ¿A quién? A la iglesia de los tesalonicenses. Segunda a los tesalonicenses. Alguno está diciendo, espero que se termine la Biblia pronto. Segunda a los tesalonicenses 1:1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesús el Mesías. Gracia y paz a vosotros, de Dios Padre y del Señor Jesús el Mesías. Hebreos 3:1. Hebreos 3:1. Y esto no está en el principio. Pero cuando ustedes van al principio, ustedes saben que dice 1:1, habiendo Dios hablado en el tiempo antiguo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, tenemos que entender que no es a nosotros. Porque cuando Dios le habló a nuestros padres por los profetas, nunca. Entonces eso es otro pueblo. ¿Y qué pueblo es? Es el pueblo hebreo. Pero resulta que hay una hermosa expresión de Pablo. Por lo cual dice, hermanos santos, participantes de un llamamiento celestial. Entonces son hebreos convertidos. Considerad a Jesús como el apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión. ¿A quién está dirigido? A los hermanos santos, participantes de un llamamiento celestial. ¿Has visto? Solo a Timoteo y Tito les envía cartas personales dándoles instrucciones pastorales para llevar adelante la iglesia de Dios y los trata de hijos en la fe. Pero no es un permiso que se nos da a nosotros a llamar a nadie hijos espirituales. Porque Hebreos capítulo 6 dice que Dios es el Padre de los espíritus, o de nuestros espíritus. Entonces es el Padre espiritual. Nosotros simplemente somos hermanos. No da permiso a nadie para llamar a nadie hijos espirituales, o padres espirituales, o madres espirituales, sino hermanos.
Pablo también se dirige a Filemón y lo llama amado Filemón, colaborador nuestro. Tito y Timoteo, Tito fue dejado en Creta para poner en orden algunas cosas en la iglesia de Creta, y Timoteo fue dejado en Éfeso, o fue enviado a Éfeso para poner en orden algunas cosas en la iglesia de Éfeso. Por eso la función de Tito y de Timoteo, por eso fue una carta llamada pastoral, porque tenía que poner en orden cosas en la iglesia, porque la iglesia estaba desordenada, porque habían entrado fábulas, porque habían entrado había entrado el judaísmo, los judaizantes, y querían desbaratar la iglesia del Señor. Pero entonces los envió para poner en orden ellos. Y dice, Pablo le dice a Timoteo, te rogué mucho que te quedaras en Éfeso, o que fueras a Éfeso. Te rogué mucho, porque seguramente Tito no quería saber nada. ¿Eh? Como punto número 7, lo que dice Efesios capítulo 4, verso 11, y primera a los Corintios 12, 28. Para algunos sectores de la iglesia son oficios jerárquicos. Vamos a ver qué dice Efesios. Leemos primero Efesios y luego. Y anoche les comentaba a los hermanos esa disyuntiva que tengo, que se me va aclarando cada día más, ¿no? Con esta cuestión de los apóstoles y profetas. Y cuidado que no estoy en contra de las funciones, de una función apostólica en el hecho de ser enviado a establecer, a poner en orden, como función. Ni la función profética del don de profecía, tampoco, porque hay todo un capítulo 14 que habla Pablo acerca de las profecías. E inclusive dice que las mujeres cuando profetizan se cubran la cabeza, bueno, todas esas cuestiones. Así que yo no estoy negando el don de profecía, de ninguna manera, al contrario, lo aliento. Porque cuando las personas están siendo bien adiestradas, la profecía realmente, como les mostraba, es para edificación, exhortación y consuelo. Para 3 cosas sirve la profecía. Para exhortación, consuelo, y le dije, ¿qué? Edificación, se me pierde. Edificación y consuelo. Para 3 cosas sirve la profecía. Entonces, ¿es necesaria la profecía? Sí es necesaria. Y por encima del don de lenguas. Porque si el don de lenguas no tiene interpretación, entonces más vale callarse en la iglesia, porque es lo mismo que si hablaran en chino. Pero fíjense ustedes, Efesios 4:11. Y él mismo dio unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas y otros pastores y maestros. Algunos conocedores del griego dicen que pastor y maestro es la misma persona. Dice, ¿a fin de qué? ¿Para qué todas estas funciones? A fin de adiestrar a los santos para la obra del ministerio, para que los santos hagan la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo del Mesías, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, zarandeados por las olas, llevados a la deriva por todo viento de doctrina, por la astucia de hombres que emplean con maestría las artimañas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, el Mesías. De él viene que el cuerpo entero, bien ajustado y unido por todos los ligamentos, según la función propia, oficio, no, función propia de cada uno de sus miembros, crezca y se edifique en amor. Primera a los Corintios, les dije, capítulo 28. 12, 28. Y van a buscar el capítulo 28 y no lo van a encontrar seguro. Dice,
Dios puso en la iglesia primeramente apóstoles, lo segundo profetas, lo tercero maestros. Fíjense cómo cambia allí apóstoles y profetas, y después no dice evangelistas, pastores y maestros, sino salta a maestros. Luego poderes milagrosos, luego dones de sanidad y capacidades para ayudar, capacidades para administrar, géneros de lenguas. ¿Son todos apóstoles? Hoy sí. Hay apóstoles por todos lados. Les decía anoche a los hermanos un término que aprendí hace un tiempo, apostolitis. Es una epidemia de apóstoles. Uno patea un ladrillo y salen apóstoles de abajo de los ladrillos. Una locura. Yo no estoy diciendo que una persona no tenga como función el establecimiento de iglesias o de congregaciones, el poder guiar y cuidar de los demás, y quizás con una capacidad mayor que todos los demás. No voy a negar eso, hermanos, porque de lo que estoy hablando es la jerarquización, de la jerarquía. Es decir, que esto se hizo una pirámide. Están los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y si quieren ubicar al pastor por encima del evangelista, ubíquenlo. Pero nunca ubique al pastor por encima del apóstol, porque se arma la de San Quintín. Entonces, cuando yo comparo la jerarquización en la Iglesia Católica Romana, en el catolicismo, es similar, por no decirles igual, cambiando el nombre, que lo que se ha producido hoy en la Iglesia cristiana. Ustedes observen simplemente, queridos hermanos, que cuando nosotros vamos a Efesios, vuelvan un cachito a Efesios, ¿se acuerdan dónde está? Sí, después de Gálatas, ¿sí? Observen ustedes, él dice, apóstoles y profetas. Dice, y él mismo dio unos apóstoles, otros profetas, otros evangelistas. Bien, observen ustedes en qué contexto lo está diciendo. Ya él viene hablando de apóstoles y profetas. Efesios capítulo 2, verso 19. Fíjense ustedes lo que dice. Así pues, ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios, habiendo sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular el mismo Jesús, el Mesías, en quien bien trabado todo edificio crece hasta llegar a ser un templo santo en el Señor. La piedra fundamental, como dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cuando Jesús dijo eso, no dijo que iba a edificarla sobre Pedro, como dice el catolicismo romano. Dijo que sobre esta roca, es decir, ¿sobre qué roca? Sobre lo que acaba de confesar Jesús un momento antes. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sobre esa roca, sobre la roca de tu confesión, fundaré mi iglesia, o edificaré mi iglesia. Entonces vienen los 12, los 12 que estableció Jesús, primero, que como decía un hermano anoche, el fundamento de la Nueva Jerusalén están sobre el nombre de los 12 apóstoles. Jesús es como, él mismo dice que es como Pablo dice que es como un abortivo, pero de él profetizó Isaías que él sería luz a las naciones. Él sería establecido para que llevara luz a las naciones. ¿A qué naciones? ¿A los judíos? No, a los gentiles. Entonces aparece él, que es el número 13, que no viene a reemplazar a ningún apóstol. Él es un apóstol a los gentiles, es levantado, es puesto por Jesús como apóstol a los gentiles. Entonces quedan de acuerdo, los 12 van a los judíos y él va a los gentiles. Y él va a establecer el evangelio, su evangelio, el evangelio que Jesús le dio él. Cuando ustedes ven allí en 1 Corintios, van a ver ustedes que él es llevado al tercer cielo, y en el cielo le dio palabras y le mostró cosas Dios que no le era permitido decir más allá de lo que Dios le permitía decir.
Por eso Dios le dio el aguijón en la carne a Pablo, para que no se exaltara sobremanera por las revelaciones que había recibido. Y hoy habría muchos a que habría que darles un aguijoncito. Sí, una inyección. Ponerle un aguijoncito y que todo el tiempo lo lleve allí para que le moleste. Fíjense ustedes, Pablo no es el número, no es el que viene a reemplazar a ninguno de los demás. Pablo es como un abortivo, como alguien que es establecido fuera de los 12 para ir a un pueblo que nunca había conocido a Dios. Pero lo interesante de esto, queridos hermanos, fíjense ustedes en el capítulo 3, verso 5. Y ustedes van a observar que dice que los apóstoles y profetas pusieron el fundamento, de los cuales, de ese fundamento, Jesús es la piedra angular, es decir, la piedra que cierra el ángulo. Si ustedes saben, por ejemplo, cuando se hace un arco, yo de construcción sé como de médico, pero más o menos entiendo. Cuando se hace un arco, la piedra angular es precisamente la que cierra en el medio para que el ángulo no se venga abajo. Cuando se hace un arco, esa es la piedra central la que permite cerrar los dos ángulos. O en el fundamento, la piedra fundamental. La piedra que cierra los ángulos. Entonces, sobre el fundamento, sobre esa piedra, sobre esa roca, la cual es la piedra angular, la piedra que cierra el ángulo, sobre esas rocas era edificada la iglesia. Entonces, los apóstoles y profetas pusieron el fundamento sobre la roca que es Cristo. Y después de ahí somos sobreedificadores. Pero el perito arquitecto es Pablo, que pone el fundamento sobre la roca que es Cristo. Pero lo interesante es que no solamente ellos ponen el fundamento, sino que en el capítulo 3, verso 5, dice, leemos del 4. Dice, leyendo lo cual podéis percibir mi entendimiento en el misterio del Mesías. ¿Qué es misterio? Un misterio que se estaba revelando, que es la iglesia. Que no se dio a conocer a los hijos de los hombres en otras generaciones. Es decir, antes no se había dado a conocer. De hecho, los profetas anhelaban ver de qué estaban hablando ellos mismos, porque a veces ellos traían una profecía y no sabía si era para ellos o era para más adelante. Y se quedaban con las ganas porque se les terminaba la vida y no habían visto la profecía cumplida. Y esas profecías muchas veces, en muchas oportunidades, hablaban de nosotros. Dice que no se dio a conocer a los hijos de los hombres en otras generaciones. Como ahora fue revelado, es decir, a Pecalufte, fue revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Qué les fue revelado? Todo lo que nosotros necesitábamos saber. Esto que nosotros necesitábamos saber, les fue revelado a ellos. Desde Génesis a Apocalipsis. Entonces, por ese fundamento de apóstoles y profetas fue puesto. Entonces, en ese contexto, comienza el capítulo 4, verso 11. Y él mismo dio apóstoles y otros profetas. Y otros evangelistas. ¿Y de qué evangelistas hablan? De los que andan hoy por el mundo, lo cual yo no digo que no sea una función. No es una jerarquía, es una función. Habla de los evangelistas, de 4 evangelistas. ¿Cuáles son los 4 evangelistas? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los 4 evangelistas, el cual Lucas escribe Hechos también, el inicio de la iglesia. Entonces, apóstoles y profetas ponen el fundamento, les fue revelado el evangelio y evangelistas son los que escriben los 4 evangelios. ¿Y hoy hay función de evangelismo? ¿Hoy hay personas que son llamadas a evangelizar? Sí, ¿cómo que no? Más vale que sí, lo vemos en el mundo. Pero no es jerarquía, es una función. Y otros pastores y maestros. Yo digo, quizás muchos estén de desacuerdo conmigo y quizás otros estén a favor. Pero muchos pastores que deberían funcionar como maestros, no funcionan como maestros. Pero el pastor tiene la obligación de ser un maestro. Pero el maestro no necesariamente tiene la obligación de ser un pastor. Porque puede estar enseñando y no estar al frente de la congregación.
Pero de todas formas está cuidando a los demás cuando le enseña a la gente. Es decir, el que tiene la misma responsabilidad, no puede zafar de la misma responsabilidad. Vean ustedes. Y quiero terminar con esto. Si hoy en día el ministerio apostólico y profético está en pleno auge, que permítame decir una cosa, esto nació hace 40 o 50 años, el tema de los apóstoles y profetas. ¿Y qué pasó con los 2000 años antes? O pongámosle 1900 años. ¿No hubo apóstoles y profetas desde el año 100 hasta hace 50 años? ¿No hubo apóstoles y profetas? Qué cosa rara. ¿Y dónde estaban los apóstoles y profetas? ¿No se reconocían? ¿Cómo es que surgió esta ola de apóstoles y profetas? Es para simplemente no cuestiono nada o cuestiono todo. Pero fíjense ustedes, si hoy en día el ministerio apostólico y profético está en pleno auge, cabe la pregunta, ¿de qué clase es? ¿De qué orden son? ¿Quién los ordenó como apóstoles y profetas? Porque que uno tenga don de profecía no significa que sea un profeta, es decir, que tenga la jerarquía de profeta y ande por la vida diciéndose profeta. Porque ¿saben cuál es el gran problema en donde caemos? Es que cuando se le pone un título semejante a una persona, está obligada todo el tiempo, o está, mejor dicho, presionada todo el tiempo, a que vaya donde vaya, tiene que profetizar. Entonces se le encaja sobre la persona una carga que no puede llevar. Y que, ¿saben por qué hay tantas caídas? Y mayormente en el oficio profético, ¿por qué hay tantas caídas? Porque se le impone al dicho profeta una carga que no puede llevar, y donde vaya tendrá que profetizar, y si no, no podrá decir que es profeta. Y esa carga es pesada para una persona. El problema es cuando se jerarquiza, cuando se pone a ese tipo de llamados por encima de todos los demás, porque está obligado a estar siempre encima de los demás. Porque en 1 Corintios capítulo 4, verso 9, dice en el texto griego, que así vendrá en la cuarta edición, porque ni aún la tercera alcanzó a traducir correctamente la palabra últimos. Bueno, porque todavía la tercera edición estaba en una revisión. Imagínense ustedes que esta es la que viene es la cuarta, así que se vino revisando años, o cada 4 o 5 años se vino revisando constantemente el texto. Pero primero los Corintios lo leemos en la tercera como para poder más o menos captar la idea, pero después yo se lo voy a leer como viene. Primero los Corintios 4. 4:9. En la que tenemos nosotros ahora. Porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como a últimos o como a postreros, como a sentenciados a muerte, pues fuimos hechos espectáculo para el hombre, para los ángeles, para el mundo, para los ángeles y los hombres. Pero la traducción correcta en el griego es: pienso, en efecto, que a nosotros, los últimos apóstoles, Dios exhibió como condenados a muerte, porque fuimos hechos espectáculos para el cosmos, para los ángeles y hombres. No se puede negar el don de profecía, como ningún otro don se puede negar, hermanos, porque para eso está 1 Corintios 12 y 1 Corintios 14. No se pueden negar los dones. Son claros sobre esto. El problema, hermanos, es la jerarquización, es decir, uno encima del otro, algo que se tendría que acabar y no se acaba. Y quiero concluir con esto, para terminar. Observemos qué dice Pablo en primera a los Tesalonicenses 3:2, y con esto terminamos. Primera a los Tesalonicenses 3:2.
Van a ver ustedes allí que cuando habla de Timoteo, un hermano, habla de un hermano y colaborador. Otra mala traducción, o quizás esta traducción fue hecha mal por aquella cuestión de tener cierto celo. ¿Cómo vamos a ser colaboradores de Dios? Vamos a poner, somos colaboradores nuestros, colaboradores de Pablo y del equipo. Entonces se cambian las palabras. Donde debería ir colaboradores de Dios, dice colaboradores nuestros, en el Evangelio de Dios. Pero ¿qué dice 1 Timoteo 3:2? Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios, en el Evangelio del Mesías, para fortaleceros y exhortaros respecto a vuestra fe. Quiero terminar con esto, hermanos. Cada uno de nosotros somos llamados a colaborar con Dios en el Evangelio de su Hijo. Y colaborar es trabajar codo a codo, es colaborar. Es co-trabajar codo a codo en el privilegio maravilloso, la honra enorme, sin merecerla, de que Dios nos ha llamado a trabajar con Él. Trabajar a su lado, codo a codo. Codo a codo con el hermano, codo a codo con Dios. A eso hemos sido llamados. ¿Lo creen? Amén. Oh sí, lo veo como lo creen. ¿Lo creen? Amén. ¿O no están colaborando con Dios en el Evangelio de su Hijo? Es así de sencillo, hermanos. Somos colaboradores de Dios en el Evangelio de su Hijo, en el Evangelio de Cristo, en el Evangelio del Mesías. Así que, queridos hermanos, cada tarea que Dios te manda hacer, cada cosa que vos haces, mínima o grande o como sea, cuando hay un don en tu vida, sencillamente estás colaborando con Dios en el Evangelio de su Hijo. Te estás poniendo codo a codo con Dios para trabajar en su obra. Y sea lo que Dios te mande a hacer, querido hermano, querida hermana, sea lo que en principio te mande a hacer y quizás no te guste, pero Dios te manda a hacerlo, hacelo. Porque eso suma para tu galardón el día que te tengas que encontrar delante de Él. Y Jesús dijo, hasta aquí nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. Y es para que nosotros tengamos gozo completo, para que tengamos una alegría plena de servir al Señor, aún a pesar de los momentos difíciles que podamos vivir. A veces nos estancamos en los momentos difíciles que vivimos sin darnos cuenta de que esos momentos difíciles que vivimos no son nuestros tropiezos, no son nuestras piedras, son nuestros ayudadores precisamente para que nosotros podamos lograr el objetivo para el cual Dios nos llamó. Entonces, ¿van a pasar tiempos difíciles en tu vida? Claro que van a pasar tiempos difíciles, pero todo ayuda a bien a los que aman a Dios, conforme al propósito para el cual Dios te llamó. Es decir, si Dios te llamó con un propósito, conforme a ese propósito para el cual Dios te llamó, van a ser las cosas que van a pasar en tu vida, porque para cuando vos cumplas ese propósito, todas las cosas que pasaron en tu vida te ayudaron para que vos madures. Entonces, conforme al propósito para el cual te llamó, son las cosas que te van a pasar. Bueno, aunque las mismas cosas, dice Pablo, están sucediendo en la hermandad en todo el mundo, Pedro dice, están sucediendo en la hermandad en todo el mundo, no las mismas cosas paso yo que vos, o vos que el hermano. Aunque sean parecidas, no son la misma. Pero ¿para qué te pasan esas cosas? Conforme al propósito para el cual llamaste. Entonces Dios te trata de una manera única y particular, como cada uno de nosotros debemos tratar a nuestros hijos. Única y particular, porque nuestros hijos no son iguales. Entonces Dios de la misma forma trata con nosotros. Somos distintos. Entonces Dios trata de una manera distinta con cada uno y eso lo tenemos que entender. Y cuando nosotros entendemos eso, no nos estorbamos en la obra, nos ayudamos en la obra. Entonces vos ayudás a tu hermano te ayuda a vos, y entre todos nos ayudamos y entre todos crecemos en la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Amén? Entonces, nunca debemos permitir que alguien comience a pisarle la cabeza a los demás. Nunca debemos permitirlo. Porque hay distintas funciones, no jerarquías. Y eso lo dejó bien establecido Dios como lo hemos visto hasta ahora. ¿Mm?